¿Sabes ese momento en que toda tu vida cambia por una casualidad tan absurda que parece sacada de una mala película española? Pues eso me pasó a mí, una noche de junio, en medio de un restaurante de moda en pleno centro de Valencia. Era sábado por la noche, y estaba cenando con mi amigo Carlos, su esposa, y Laura, mi mujer desde hacía 10 años. Las risas fluían, la música ambiental era perfecta, y el vino empezaba a hacer efecto cuando Carlos se levantó al baño dejando su móvil sobre la mesa. Apenas unos segundos después, apareció un mensaje iluminando la pantalla frente a mí. ¿Vas a venir después de la cena? Te necesito ya. Al principio, no pude evitar reírme y soltar en voz alta una broma. Oye, Carlos, parece que tienes admiradora secreta. Pero mi sonrisa se desvaneció al instante cuando Laura palideció bruscamente y tomó el móvil antes de que pudiera leer quién lo enviaba. No es nada, seguro que es una tontería, dijo con nerviosismo, intentando ocultar su incomodidad mientras deslizaba el teléfono lejos de mi vista. Su reacción, tan visceral y repentina, encendió una alarma que no pude ignorar. Sentí una punzada en el estómago, algo dentro de mí acababa de cambiar radicalmente. De repente, una sospecha terrible se abrió paso en mi mente, ¿y si aquel mensaje no era para Carlos, sino para Laura? Observé cómo evitaba mirarme directamente, cómo se tocaba el pelo constantemente, un tic nervioso que conozco demasiado bien, y cómo su respiración parecía acelerarse con cada segundo que pasaba. Mi vida entera, la que creía perfecta hasta ese instante, comenzó a desmoronarse delante de mis ojos. Aquella simple frase, aparecida en el móvil equivocado en el momento equivocado, acababa de abrir la puerta hacia un abismo del que no había retorno. Y lo peor estaba todavía por llegar. Desde esa cena, la tensión en casa se volvió insoportable. No confronté a Laura inmediatamente porque no tenía pruebas reales, solo intuiciones incómodas que carcomían mi paciencia día tras día. Decidí mantener la calma y observarla discretamente durante los siguientes días, esperando a que cometiera algún error o me diera algún indicio más claro de lo que realmente estaba sucediendo. Notaba cómo su actitud iba cambiando, conversaciones forzadas, miradas esquivas y momentos repentinos en los que parecía ausentarse mentalmente por completo. Nuestra comunicación, antes abierta y espontánea, se había convertido en un incómodo intercambio de monosílabos. Un martes por la tarde, mi paciencia finalmente llegó al límite. Laura llegó tarde del trabajo con la excusa habitual del exceso de responsabilidades, pero esta vez hubo algo distinto en su comportamiento. Parecía demasiado arreglada para un día normal de oficina, con el cabello recién lavado y un vestido que usualmente reservaba para salidas especiales. Me dijo rápidamente que se daría una ducha antes de cenar y se dirigió al baño. Su bolso quedó sobre la mesa del salón, tentadoramente al alcance de mi mano. Durante unos minutos, dudé si debía invadir su privacidad o mantenerme firme en mi confianza, pero la curiosidad y la angustia pudieron más que cualquier sentido de moralidad o respeto. Revisé cuidadosamente el contenido del bolso, tratando de dejarlo tal y como lo encontré. Mi pulso se aceleraba mientras sacaba objetos cotidianos y los dejaba sobre la mesa, hasta que encontré algo inesperado en uno de los bolsillos interiores, una llave de habitación de hotel. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente mientras leía el nombre del hotel impreso en letras pequeñas. Sin tiempo que perder, tomé la llave, la guardé en mi bolsillo y devolví todas las cosas a su lugar. Respiré profundamente para tranquilizarme justo cuando escuché que la ducha se cerraba y los pasos de Laura se acercaban lentamente hacia la sala. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa falsa, ignorando que yo estaba al borde de explotar. Perfectamente, respondí con una frialdad que, aunque intencional, se escapó de mis labios casi sin control. ¿Hoy fue un día interesante en la oficina? Laura me miró brevemente, quizás sospechando algo, pero decidió seguir actuando con normalidad, confiada en que yo desconocía la realidad. Nada nuevo,
respondió ella, sirviéndose una copa de vino y sentándose en el sofá. ¿Y tú? La verdad, bastante rutinario, mentí, intentando sonar convincente mientras la llave del hotel se clavaba en mi bolsillo. ¿No has planeado nada especial para esta semana? No, ¿por qué lo dices? Preguntó ella con cautela, aunque su expresión cambió ligeramente al escuchar mi pregunta. Solo curiosidad, añadí, manteniendo el control. Me pareció verte muy arreglada hoy. Es solo que últimamente me siento mejor así, replicó Laura, evitando nuevamente mi mirada. No sabía que arreglarme un poco te resultara tan extraño. No respondí nada más. Aquella noche no pude dormir, mi mente trabajaba intensamente tratando de imaginar cómo serían mis próximos pasos. Sabía que debía actuar con rapidez y quería descubrir la verdad completa sobre Laura y no quedarme atrapado en medias verdades o excusas inventadas. Decidí al día siguiente ir al hotel, utilizando la llave robada del bolso de mi esposa para verificar si, efectivamente, se estaba alojando a alguien bajo su nombre. Al llegar al hotel sentí un nerviosismo inmenso, pero fingí tranquilidad mientras caminaba hacia la recepción. Mostré la llave con naturalidad y la recepcionista no hizo preguntas, simplemente confirmó el número de habitación, deseándome una feliz estancia. Subí en el ascensor y al llegar al piso indicado, mi corazón latía con tanta fuerza que sentía cada latido retumbar en mis oídos. Metí la llave en la cerradura, respiré profundamente y abrí la puerta lentamente. En la habitación no había nadie, pero la evidencia era clara. Encontré una camisa masculina sobre la cama, perfumes que no pertenecían a Laura y una botella de vino a medio consumir junto a 2 copas sobre una pequeña mesa auxiliar. En ese instante, cualquier duda se desvaneció. Sentí una furia contenida mezclada con un profundo vacío en mi interior. Tomé fotos con mi móvil como prueba, aunque cada imagen me dolía más profundamente. Sabía perfectamente quién era el otro hombre, pues reconocí inmediatamente un llavero sobre la mesilla de noche que pertenecía a su compañero de oficina, Alberto, a quien conocía vagamente por haber coincidido en una fiesta navideña del trabajo de Laura. Regresé a casa totalmente devastado, con la cabeza dándome vueltas sobre cómo confrontar a mi esposa. Necesitaba reunir fuerzas para manejar esta situación sin que mis emociones me llevaran a un colapso total. Esperé impaciente a que Laura regresara del trabajo, sentado en la penumbra del salón, sin encender luces, repasando mentalmente una y otra vez lo que le diría. Finalmente, escuché cómo giraba la llave en la cerradura y la puerta se abría lentamente. Laura entró sin percibir inicialmente mi presencia, encendiendo la luz y saltando asustada al verme sentado allí, observándola fijamente. ¿Javier?, preguntó sorprendida, con un tono que trataba inútilmente de ocultar su miedo. ¿Qué haces sentado en la oscuridad? No respondí enseguida, la miré con una seriedad que hizo que retrocediera un paso, claramente incómoda ante mi expresión. Laura, creo que llegó el momento de hablar claramente sobre qué es lo que está pasando en nuestro matrimonio, dije lentamente, levantándome para acercarme a ella mientras sostenía con firmeza mi móvil con las fotos que había tomado. ¿Quieres empezar tú o prefieres que lo haga yo? Laura palideció al instante, comprendiendo inmediatamente que la farsa había terminado. Observó el móvil en mi mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese era el momento exacto en el que finalmente toda la verdad iba a salir a la luz. Laura retrocedió lentamente, apoyándose contra la pared como si de pronto necesitara sostenerse para no caer al suelo. Sus ojos estaban vidriosos por las lágrimas contenidas, pero en lugar de sentir lástima, yo solo podía notar la ira creciendo dentro de mí. Mostré mi teléfono hacia ella para que pudiera ver las imágenes que confirmaban su traición, sin darle opción a ninguna excusa o mentira más. ¿Desde cuándo, Laura?, pregunté con voz grave, intentando mantenerme sereno aunque por dentro mi cuerpo entero temblaba de furia. ¿Desde hace cuánto tiempo me estás engañando con Alberto?
No intentes negarlo, tengo todas las pruebas que necesito. Ella se quedó callada, evitando mirarme directamente, como si esa acción pudiera borrar la situación en la que nos encontrábamos. Luego, respiró profundamente varias veces, buscando calmarse, pero cuando finalmente decidió hablar, su tono era de una frialdad inesperada que me tomó desprevenido. Sí, es verdad, estoy con Alberto, respondió con firmeza, aunque sus ojos reflejaban un dolor profundo. No quería que te enteraras así, Javier, jamás pensé que llegaría este momento, pero no puedo seguir mintiéndote ni mintiéndome a mí misma. Estoy cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está. Su honestidad brutal me descolocó completamente, haciendo que por unos segundos perdiera la capacidad de respuesta. Esperaba excusas, lágrimas o incluso súplicas, pero jamás esa franqueza demoledora. ¿Y por eso decidiste traicionarme? ¿No era mejor hablar conmigo primero, decirme que ya no me querías, en lugar de hacerme sentir como un imbécil mientras te acostabas con otro? Respondí, alzando la voz con una mezcla de rabia y dolor. ¿No se te ocurrió pensar ni un solo momento en cómo me haría sentir esto? Laura se mordió el labio inferior, dudando entre mantener su postura desafiante o dejarse llevar por las emociones que comenzaban a desbordarla. Finalmente, algo se quebró en ella, y las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. Claro que lo pensé, Javier. ¿Crees que no siento culpa cada día por esto? ¿Crees que no me odio a mí misma por lo que he hecho? Pero tú tampoco estás libre de culpa en esto, su voz adquirió un tono desafiante, mirándome directamente a los ojos. Llevamos años en esta rutina, en esta comodidad absurda que llamamos matrimonio, sin sentirnos realmente vivos ni felices. Lo único que nos quedaba era costumbre. Y entonces apareció Alberto, y me hizo sentir cosas que hacía años que no sentía contigo, cosas que olvidé que existían. Sus palabras fueron como golpes precisos en mi pecho. Sentía el aire escapando lentamente de mis pulmones ante cada acusación. Era cierto que nuestra relación había perdido la pasión inicial, pero nunca imaginé que aquello justificara una traición tan profunda y dolorosa. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Respondí, intentando mantener la calma. Que estuvieras aburrida o insatisfecha te daba derecho a destruir todo lo que construimos juntos. Laura pareció dudar un segundo, pero luego replicó con más fuerza, decidida a mantener su postura. No es solo aburrimiento, Javier. Es soledad. ¿Sabes cómo se siente estar en una cama con alguien y aún así sentir que estás sola? ¿Sabes cómo duele mirarte y ver que ya no hay nada de lo que me enamoró de ti? Alberto no fue la causa de nuestros problemas, solo fue el síntoma de que todo ya estaba roto entre nosotros. No podía soportar más sus palabras. Sentía que cada frase era más dolorosa que la anterior, que me estaba mostrando una realidad que jamás había querido enfrentar. Mi furia alcanzó su punto máximo y explotó en forma de gritos. Deja de justificarte con tonterías. Me engañaste, Laura. Traicionaste la confianza que puse en ti todos estos años. ¿Y ahora quieres que me sienta culpable por no ser suficiente para ti? Nunca merecí esto. La voz se me quebró ligeramente al final, incapaz de seguir conteniendo todo lo que sentía. Ella rompió en sollozos por primera vez desde el inicio de la confrontación, tapándose la cara con las manos, dejándose vencer por una mezcla de culpa y desesperación. Sé que no lo mereces, lo sé. Exclamó entre lágrimas. Pero necesitaba volver a sentirme viva, necesitaba sentir que importaba para alguien, que no estaba condenada a esta vida monótona donde nada parece cambiar. No planeé que esto sucediera, pero ocurrió, y no pude evitarlo. Me acerqué lentamente a ella, conteniendo el impulso inicial de consolarla. Mi rabia era demasiado intensa como para ceder ahora ante sus lágrimas. La miré directamente a los ojos, dejando claro que ya no había vuelta atrás. Puedes intentar justificar esto como quieras, Laura,
pero no cambiarás lo que hiciste. No hay excusas para la traición. Has destruido nuestra vida por completo. Espero que al menos haya valido la pena. Mi voz sonó fría y distante, alejándome lentamente de ella mientras hablaba. No me busques más. Mañana mismo hablaremos con abogados y pondremos fin a este teatro. Antes de salir de la habitación, Laura intentó decir algo más, pero la ignoré por completo. Sabía que cualquier palabra que pronunciara sería incapaz de reparar lo que había roto con sus acciones. Cerré la puerta detrás de mí con fuerza y caminé lentamente hacia el salón, sintiendo como mi mundo se venía abajo sin poder hacer nada para detenerlo. La verdad había salido a la luz con una crudeza devastadora, y ahora solo quedaba recoger los pedazos de una vida que ya nunca sería la misma. Durante los siguientes días, cada vez que entraba en casa, sentía un profundo rechazo hacia todo lo que me rodeaba. Cada rincón guardaba un recuerdo de nuestra vida en común y cada objeto parecía burlarse cruelmente de mi ingenuidad. Laura decidió quedarse temporalmente en casa de una amiga, mientras yo aprovechaba su ausencia para reorganizar mis pensamientos y preparar mi próximo movimiento. No podía permitir que su infidelidad destruyera por completo mi dignidad y orgullo. Necesitaba reaccionar con determinación y no dejarme hundir en la autocompasión o la desesperanza. La idea de vengarme comenzó a tomar fuerza en mi mente y, aunque al principio la rechacé por infantil o absurda, poco a poco empecé a convencerme de que era la única manera en que podría recuperar algo del control que sentía haber perdido. Lo primero que hice fue contactar con el despacho de abogados más despiadado de la ciudad, especializado en divorcios complicados. La cita que tuve con ellos fue fría y práctica. Repasamos cada detalle del caso, desde las pruebas de infidelidad hasta el hecho de que el engaño involucrara a un compañero de trabajo de Laura. El abogado me aseguró que el caso estaba a nuestro favor y que, si jugábamos bien nuestras cartas, podríamos lograr que Laura enfrentara consecuencias importantes tanto a nivel personal como profesional. Aunque esto no aliviaba del todo mi dolor, al menos me ofrecía la satisfacción de saber que su traición no quedaría impune. Una mañana, tras recibir la confirmación de que la documentación estaba lista, decidí que había llegado el momento de actuar. Quería que la venganza fuera tan directa y humillante como lo había sido para mí su engaño, y por eso opté por una acción rápida y contundente. Sabía que Laura y Alberto solían encontrarse en el mismo hotel, así que contacté con un investigador privado que se encargó de vigilar sus movimientos hasta confirmarme el próximo encuentro. No tardó mucho en llegar el aviso. Tenían reservada una habitación para el viernes por la tarde, lo que me daba tiempo suficiente para preparar el golpe final. Ese día salí del trabajo temprano y me dirigí directamente hacia el hotel. Mi corazón latía con una mezcla de adrenalina y ansiedad mientras subía en el ascensor hacia la planta donde ellos estarían. El investigador me había facilitado el número exacto de la habitación y me había confirmado que ambos habían entrado hacía apenas una hora. Llegué hasta la puerta y, sin vacilar, llamé con firmeza. Unos segundos después, escuché la voz confundida de Laura desde el interior. ¿Quién es? Servicio de habitaciones, respondí con voz neutra, tratando de sonar natural. No hemos pedido nada, replicó Laura, desconfiada. Es cortesía del hotel, un detalle especial para clientes frecuentes, insistí, sosteniendo firmemente en mis manos el sobre que contenía la demanda de divorcio preparada por mis abogados. La puerta se abrió lentamente y apareció Alberto, visiblemente incómodo al verme allí, sosteniendo el documento. Su rostro se llenó inmediatamente de nerviosismo, mientras Laura, tras él, palidecía al reconocerme. Javier. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella con voz temblorosa, intentando disimular el temor que sentía. Sin responder inmediatamente, miré a ambos detenidamente, disfrutando del desconcierto y la vergüenza que estaban experimentando. Finalmente, rompí el silencio con voz firme y sin titubeos. He venido a entregar esto personalmente, dije extendiendo el sobre hacia ella. Son los documentos del divorcio.
Pensé que ya que están tan unidos últimamente, sería apropiado dártelos en persona mientras compartes tu tiempo con él. Laura extendió lentamente la mano para tomar el sobre, incapaz de mirarme directamente a los ojos. Alberto permaneció mudo, avergonzado y completamente fuera de lugar, evitando hacer contacto visual conmigo. ¿Era necesario hacerlo de esta manera?, susurró Laura, claramente avergonzada. ¿No podía simplemente enviarlo a casa? ¿Necesario?, respondí con tono sarcástico. No, Laura, necesario era que hubieras tenido la dignidad de decirme la verdad desde el principio. Pero ya ves, cada quien toma sus propias decisiones y estas son las mías. Ahora mismo, tu familia, nuestros amigos y tus compañeros de trabajo están recibiendo copias de estas mismas fotos y documentos. Espero que disfrutes enfrentando las consecuencias, porque lo que has hecho no se puede borrar fácilmente. El rostro de Laura se descompuso totalmente ante mis palabras. Por primera vez desde que descubrí su infidelidad, parecía consciente de la gravedad real de sus actos. Alberto se apartó lentamente hacia el interior de la habitación, incómodo y sin saber cómo reaccionar. Por favor, Javier, no involucres a más gente en esto. Entiendo tu enfado, pero esto es demasiado, suplicó Laura con voz entrecortada. Demasiado es la humillación que tú me hiciste pasar, Laura, le respondí con contundencia. ¿Crees que solo tú tienes derecho a lastimar y salir impune? Las acciones tienen consecuencias, y ahora es momento de que tú vivas con las tuyas. Me giré lentamente y caminé hacia el ascensor, sintiendo cómo la tensión acumulada comenzaba a liberarse parcialmente después de lo sucedido. Mientras bajaba, recibí varias llamadas perdidas y mensajes de Laura en mi teléfono, pero decidí ignorarlos por completo. Sabía que pronto su familia y amistades comenzarían a reaccionar ante las evidencias que les había enviado, lo que sin duda generaría un escándalo que ella no podría controlar fácilmente. Aunque sabía que la venganza no iba a sanar completamente mis heridas, al menos me había permitido recuperar parte de mi orgullo y dignidad. Laura había jugado con fuego, y ahora tendría que soportar las consecuencias de sus acciones, al igual que yo había tenido que soportar las mías. Al salir del hotel y enfrentar la calle nuevamente, sentí como una parte del peso que llevaba encima comenzaba lentamente a disiparse. Mi vida estaba rota, pero había recuperado algo fundamental en aquel instante, el control. Ahora solo quedaba seguir adelante, enfrentar lo que vendría después y reconstruir mi vida desde cero. Pasaron varias semanas desde aquella confrontación en el hotel, y cada uno de nosotros había comenzado a adaptarse lentamente a la nueva realidad que enfrentábamos. Los trámites del divorcio avanzaban rápidamente, aunque no habíamos vuelto a vernos desde aquel día, limitando nuestra comunicación a través de nuestros abogados. Sin embargo, en medio del papeleo y las formalidades, sentía que había algo aún pendiente, algo que necesitaba resolver cara a cara con Laura antes de seguir adelante definitivamente. Así que finalmente decidí llamarla para acordar un encuentro privado en un lugar neutral, donde pudiéramos hablar con calma, lejos de interferencias externas. Ella aceptó, quizás porque también sentía que era necesario aclarar asuntos pendientes, o tal vez por simple respeto hacia los años que compartimos juntos. Nos reunimos en una pequeña cafetería del centro que habíamos frecuentado en tiempos mejores. Al verla entrar noté que el paso de estas últimas semanas había dejado huellas evidentes en su rostro, lucía cansada, triste e incluso algo desmejorada. Por un momento, sentí un atisbo de pena por ella, aunque me apresuré a recordarme a mí mismo que la compasión no podía borrar el daño causado. Nos saludamos con un breve asentimiento y nos sentamos frente a frente, en silencio durante varios minutos incómodos antes de que finalmente decidiera romper el hielo. Gracias por aceptar venir, Laura. Creo que era necesario hablar una última vez, comencé con voz neutra, tratando de mantener las emociones bajo control. No quería cerrar este capítulo de nuestra vida sin antes resolver algunas preguntas que siguen atormentándome.
Necesito entender qué pasó realmente entre nosotros. Ella bajó la mirada unos instantes, pensativa, antes de levantar lentamente la vista hacia mí. Su voz, aunque aún afectada por la situación, se escuchó más calmada y sincera que en nuestro último encuentro. Sé que no hay excusas válidas para lo que hice, Javier, y tampoco pretendo buscar perdón. Pero al menos mereces escuchar mi versión completa, sin filtros ni mentiras. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Durante años intenté decirte cómo me sentía, lo vacío que me parecía nuestro matrimonio y cómo poco a poco fuimos convirtiéndonos en simples compañeros de piso en lugar de pareja. Pero cada vez que lo intentaba, tú simplemente esquivabas el tema o lo reducías a problemas cotidianos que eventualmente se resolverían solos. Y yo, en lugar de insistir, preferí callar y fingir que todo estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Su sinceridad me golpeó inesperadamente, recordándome momentos específicos en los que efectivamente ignoré señales que ella intentaba enviarme. Era difícil aceptar que, aunque ella había cometido el error más grave, mi indiferencia también había contribuido al deterioro de nuestra relación. ¿Y Alberto? Pregunté finalmente, más calmado y abierto a escuchar que antes. ¿Qué fue lo que te ofreció el que yo no pudiera darte? Laura reflexionó brevemente antes de responder, midiendo cuidadosamente sus palabras. Atención, Javier. Comprensión, cercanía emocional. Alberto simplemente me escuchaba, realmente escuchaba lo que decía. Sé que puede sonar trivial o simple, pero sentía que él se interesaba por mí como persona, no solo como parte de una rutina diaria. Contigo hace tiempo que sentía que ya no importaba lo que pensara o sintiera, solo importaba que mantuviéramos la apariencia de normalidad, dijo, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Y sé que no justifica lo que hice, pero necesito que entiendas que nunca planeé hacerte daño. Todo se me escapó de las manos cuando intenté llenar ese vacío de la forma equivocada. Su respuesta resonó profundamente en mí, llevándome a cuestionar mi propia actitud durante nuestro matrimonio. Tal vez había estado tan enfocado en mi comodidad personal que olvidé por completo prestar atención a lo que sucedía en su mundo interno. Quizá ambos nos equivocamos, admití finalmente, mirándola directamente a los ojos. Pero yo nunca te habría traicionado de esta manera, Laura. Me gustaría creer que podríamos haber encontrado una solución juntos, aunque ahora ya no tenga sentido plantearlo. Ella asintió lentamente, resignada y consciente de la realidad inevitable que ambos enfrentábamos. Tienes razón, Javier. Fue un error irreparable, lo sé. Y aunque ahora me duele enormemente lo que perdí por un momento de debilidad, también sé que merezco las consecuencias que estoy viviendo. Se detuvo brevemente antes de agregar con tono conciliador. Espero que algún día puedas perdonarme, no por mí, sino por ti. No mereces cargar eternamente con este dolor. Escuchar esas palabras fue extraño, pero también liberador. Sentí como una pequeña parte del peso emocional que había llevado desde que descubrí su traición comenzaba a disiparse lentamente. Sin embargo, sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de sanar completamente. No puedo prometerte que eso sucederá pronto, Laura, respondí con sinceridad. Pero sí puedo decirte que no deseo vivir en amargura o resentimiento por el resto de mi vida. Intentaré aprender de esto, aunque ahora mismo me resulte difícil imaginar cómo hacerlo. Laura sonrió débilmente, entendiendo que era lo máximo que podía esperar dadas las circunstancias. Te deseo lo mejor, Javier, de verdad, dijo finalmente, levantándose lentamente de la silla. Gracias por permitirme decir todo esto en persona. Yo también me puse en pie y estrechamos nuestras manos brevemente antes de separarnos definitivamente. Mientras la veía salir del café, sentí una mezcla de tristeza, alivio y aceptación. Esta última conversación me había permitido enfrentar aspectos difíciles de nuestra relación que había ignorado por demasiado tiempo.
Aunque el dolor seguía presente, ya no sentía que me consumía por completo. Ahora sabía con certeza que estaba preparado para seguir adelante, con heridas todavía abiertas, pero con una claridad mental que antes no tenía. Mi vida ya no sería la misma, pero por primera vez desde aquel fatídico descubrimiento, sentía que podía mirar hacia adelante con esperanza, dispuesto a enfrentar lo que viniera después. Pasaron varios meses desde aquella última conversación con Laura, y poco a poco fui adaptándome a mi nueva realidad. El divorcio se resolvió sin grandes conflictos, y aunque la separación fue dolorosa y difícil de procesar emocionalmente, sentía que finalmente había tomado las riendas de mi vida otra vez. Me mudé a un apartamento en una zona distinta de la ciudad, tratando de empezar desde cero, lejos de los recuerdos que aún habitaban cada rincón del hogar que habíamos compartido juntos durante tantos años. Laura también había seguido adelante con su vida, manteniendo una relación discreta con Alberto, que, según supe por amigos comunes, no duró demasiado tiempo después del divorcio. Aunque esa noticia podría haberme brindado cierta satisfacción al inicio, me sorprendí al descubrir que realmente ya no me importaba lo que sucediera en su vida. Estaba más preocupado por reconstruir mi propio camino que por aferrarme al rencor o a los deseos de venganza. Durante esos meses, aproveché para reflexionar profundamente sobre lo ocurrido y asumir la responsabilidad que me correspondía en el fracaso de nuestra relación. Aunque Laura había cometido una traición imperdonable, yo también había contribuido al deterioro de nuestro matrimonio con mi pasividad y falta de comunicación efectiva. Reconocer eso fue difícil, pero me permitió aprender valiosas lecciones que aplicaría en el futuro. Decidí buscar ayuda profesional para entender mejor mis emociones y evitar cometer los mismos errores en futuras relaciones. Las sesiones con el terapeuta fueron incómodas y desafiantes al principio, pero con el tiempo comencé a apreciar el valor que tenían para mi crecimiento personal. Gracias a ese proceso, fui recuperando la confianza en mí mismo y aprendiendo a expresar claramente mis sentimientos y necesidades sin miedo al rechazo o al conflicto. En paralelo, fui recuperando viejas amistades que había descuidado durante mi matrimonio y estableciendo nuevas relaciones sociales. Comencé a frecuentar actividades culturales, grupos de deporte y hasta retomé hobbies que había abandonado por falta de tiempo o interés. Aunque al principio fue incómodo asistir solo a lugares donde antes acudía acompañado, gradualmente empecé a disfrutar plenamente de mi propia compañía, descubriendo una independencia que hacía años no experimentaba. Cada pequeña victoria personal representaba un paso firme hacia adelante, alejándome poco a poco del pasado doloroso y acercándome a una versión más auténtica y satisfecha de mí mismo. Un día, mientras caminaba por un parque cercano a mi nuevo apartamento, recibí inesperadamente un mensaje de texto en mi teléfono móvil. Era Laura. Aunque inicialmente pensé en ignorar el mensaje, la curiosidad pudo más y decidí leerlo. Hola Javier, sé que no esperabas recibir noticias mías, pero necesitaba decirte que lamento profundamente todo lo sucedido. No busco nada más allá de expresar cuánto lo siento y desearte sinceramente felicidad en esta nueva etapa de tu vida. Me detuve un momento a considerar cómo debía responder. Aunque el daño causado había sido inmenso, ya no sentía la ira ni la decepción inicial que antes dominaban mis emociones. Decidí responder con sinceridad y sin resentimientos. Gracias, Laura. También te deseo lo mejor en tu camino. Espero que ambos aprendamos de nuestros errores y logremos construir algo mejor en nuestras vidas por separado. Enviar ese mensaje supuso un gran alivio emocional, liberando definitivamente el peso que todavía llevaba sobre mis hombros desde el día en que descubrí su traición. Sentía que finalmente había cerrado por completo ese capítulo de mi vida y podía concentrarme plenamente en lo que vendría después. Las semanas siguientes fueron especialmente tranquilas. Continué fortaleciendo mis nuevas amistades y disfrutando de la libertad que me otorgaba mi recién adquirida soltería. Incluso acepté alguna que otra invitación a salir, aunque no tenía prisa por entrar en una nueva relación seria.
Me sentía cómodo disfrutando de la vida, explorando posibilidades que antes no habría considerado. Cada día despertaba con una sensación renovada de optimismo y determinación, plenamente consciente de que estaba en el camino correcto hacia una vida más plena y auténtica. Una tarde, durante una reunión informal con amigos, alguien me preguntó si había perdonado a Laura. Reflexioné brevemente antes de responder con sinceridad. No sé si la palabra exacta es perdón. Creo que más bien he llegado a aceptarlo. No olvido lo que pasó, pero tampoco permito que eso defina quién soy ahora. Lo importante es que ambos sigamos adelante y aprendamos algo valioso de esta experiencia. Mi respuesta pareció satisfacer a mis amigos, pero sobre todo, me satisfizo a mí mismo. Había llegado al punto en que podía mirar atrás sin dolor ni resentimiento, reconociendo simplemente lo que ocurrió como una etapa que había terminado, dejando paso a nuevas experiencias y aprendizajes. Aquella conversación me hizo darme cuenta de cuánto había madurado emocionalmente desde el día que descubrí el engaño, lo que me generó un profundo orgullo y satisfacción personal. Ahora, mientras miro hacia adelante, sé que la vida siempre tendrá desafíos inesperados, pero también que soy capaz de enfrentarlos con fortaleza y claridad emocional. La experiencia de superar una traición tan profunda me enseñó que, aunque ciertas heridas tardan en sanar completamente, siempre es posible recuperarse y reconstruir algo nuevo y mejor. El futuro se presenta ante mí como una oportunidad llena de posibilidades, y estoy decidido a aprovechar cada una de ellas con alegría y gratitud. Al fin y al cabo, después de todo lo vivido, sé que merezco una vida auténticamente feliz, y estoy decidido a construirla día a día.